corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives por mí. Muy buenos días, mi amada iglesia. Bienvenidos un domingo más a la plenitud de su presencia, acercando vidas a los pies de Cristo. Un domingo más que han sido eternos,
han sido interminables por el hecho de no podernos reunir todos juntos, unánimes, en la congregación, en la casa de Dios. Pero que yo creo, como dice la palabra, que nos puede producir para bien, nos puede ayudar para bien. Eh, Son experiencias nuevas, parte de una historia que estamos viviendo. Yo creo que por mucho tiempo se hablará de este momento que estamos atravesando. Yo te pido, mi amada iglesia, que te pongas cómodo con tus familiares, con tus allegados, con los que convives, y podamos disfrutar en esta mañana de la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Tenemos la gran bendición que en este tiempo podemos disfrutar de la palabra de Dios, no en otros aquellos tiempos donde la palabra de Dios escaseaba. Ponte cómodo, invita a los tuyos, porque vamos a comer el pan de vida. Vamos a disfrutar de la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Hoy quiero compartirles nuevamente sobre la fe. Y es referente a la palabra que el Señor nos dio específica para este año en la plenitud de su presencia. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 30, que por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberla rodeado por 7 veces. Y si nosotros miramos este versículo que es pertinente a la palabra específica que Dios nos ha dado, dice al comenzar el versículo, por la fe cayeron los muros. La consecuencia de esa fe fue que los muros se derribaron. Y yo me pongo a pensar y a reflexionar sobre ese momento en específico, cuando Dios le ordena a Josué y al pueblo de Israel que rodearan la ciudad de Jericó por 7 días y que por cada día dieran una vuelta, pero que al 7.º día dieran 7 vueltas y gritaran lo más fuerte que pudieran, hicieran tocar bocina y quebraran los cántaros, porque los muros iban a caer. Si hoy el Señor te pidiera algo tan extraño, ¿lo harías? Porque somos lógicos, porque somos racionales. ¿Y cómo pueden caer unos muros después de rodearla por 7 días y con gritos? Hay a veces señoras que gritan tan duro en la casa que hacen temblar hasta los ratones. Pero llegar a hacer caer unos muros, y la palabra nos enseña también en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que si fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántas veces hemos querido agradar a alguien, simpatizar con alguien, ser allegados de alguien? Y la palabra nos enseña que la única manera en que podemos agradar a Dios es creerle a Dios. Muchas personas creen en Dios, pero no muchos le creen a Dios. Y lo importante es creer en su palabra, creer en su amor, en su misericordia. Y la única manera en que podemos creer en Él es escudriñando las Escrituras. Es más, el libro de Romanos lo dice en el capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El mismo libro de Romanos dice que por la fe somos salvos. En el capítulo 10 de Romanos, versículo 9, así lo dice, que es por la fe que viene la salvación. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero hablarte de una realidad, pero también quiero mencionarte una verdad. Y por eso el título que el Señor me daba para el día de hoy es, Él sabe lo que ha de hacer. Amén. Él sabe lo que ha de hacer. Si sabes que en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro hace la comparación del oro, que es perecedero, y cómo se prueba a través del fuego.
y pone la comparación con la fe y dice que la fe es más preciosa que ese oro. Y cuando se prueba la fe, el oro se prueba con fuego para que brille, para que se le quiten las impurezas. Para eso es, para que tenga un aspecto más bonito, más agradable, para tener más valor. ¿Y para qué se prueba la fe? El mismo versículo de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7 lo dice, para que sea hallada en alabanza, para que sea hallada en gloria y para que sea hallada en honra. Por eso se prueba la fe. Y yo creo que no hay un momento más oportuno en nuestra historia personal que este. Dice la misma palabra en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es esa certeza, esa seguridad que tú tienes al esperar algo? ¿Qué es esa convicción? Alguna vez vi un ejemplo hablando con una persona sobre para mí qué es la fe y qué es la visión. Lo hablo en término personal, pero para mí la fe yo lo tomo como un ejemplo, como una película de acción, o déjame de pronto asociarla con esta serie de Terminator de Arnold Schwarzenegger, cuando un personaje siendo niño, John Connor, era escogido como el salvador de la humanidad. Pero viene gente del futuro a buscar a este niño para que él antes de que pudiera hacer esa obra, ser muerto y no creciera. Esa es la base de Terminator. Cuando uno tiene la visión, cuando uno sabe a través de la fe que uno ha sido predestinado, escogido para toda buena obra, dice el libro de Efesios 2:10, ¿cierto? Que Él nos predestinó para toda buena obra, el Señor nos permite adelantarnos hacia el futuro y nos permite mirar lo que ese futuro nos depara, lo que nos está esperando en el futuro. Y luego nuevamente nos lleva al lugar en el que estamos. Y nosotros sabemos ya cuál es el sitio donde Dios nos va a colocar. Hablando de la eternidad, una eternidad con Él. Pero hablando de la visión, Dios da provisión cuando da la visión. Él mismo se provee. Y Él nos dice, te voy a llevar allá, pero muchas veces no nos permite ver el camino que debemos coger o por donde debemos atravesar. Y es necesario saber en momentos de dificultad que la fe se está probando. ¿Qué fe necesitas tú económicamente si tienes en tus cuentas corrientes o en tus cuentas de ahorro una cantidad de dinero establecido para vivir hasta tu vejez y hasta la segunda y tercera generación de los que te siguen a ti? No necesitas fe. ¿Para qué? Necesitas un poco de aliento para ir a un cajero, para ir a una entidad bancaria y sacar el dinero. La fe económica se necesita cuando no hay recursos. Cuando los ratones están trasteando porque la alacena está vacía. Para eso es la fe en la economía. ¿Para qué necesitas fe cuando hay salud? Tú no necesitas fe cuando estás sano. Necesitas fe cuando llegas a pasar un proceso de enfermedad que aún la ciencia y la medicina dice no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Esa es la fe. ¿Para qué necesitas fe si en una relación las cosas están maravillosamente, hay coidonía, hay unidad, hay paz, hay armonía? Tú no necesitas fe para vivir cuando estás viviendo lo que tú quieres. La fe se necesita cuando hay discordia, cuando hay ira, cuando hay celos, cuando hay pleitos, para que haya paz. Por eso la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Y el Señor nos está probando. ¿Y a cuántos de nosotros nos puede gustar que nos prueben? Yo creo que a ninguno. Es más, muchas veces cuando hay, por decirlo de alguna manera, una calificación o hay un quiz, una previa, la gente le saca el cuerpo. Es cuando los hermanos más se indisponen, están enfermitos, se les hace tarde, porque causa temor, causa incomodidad. Porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nos califiquen. Y dice la palabra, Pedro dice que la fe debe ser probada, debe ser probada.
O sea, nosotros tenemos que tener una fe activa, ejercitar esa fe. Y yo creo que no hay un momento más propicio, vuelvo y te lo digo, para ejercitar esa fe. Porque si en tu casa hay escasez, la palabra me enseña que Él nos da el pan de cada día. Si en la casa hay enfermedad, la palabra dice que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos sido curados y que Él llevó todo dolor en sí mismo. Si estamos pasando una crisis económica, la palabra nos dice en la carta a los Corintios que Él, siendo rico, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Lo que ocurre es que a veces nos convertimos en esos loros que repetimos versículos bíblicos, pero ya se pierde la esencia, ya se pierde lo que es la fe. Tú lo sabes. Y Dios no necesita pericos o loros que estén repitiendo. Dios necesita un pueblo que le crea, un pueblo que confíe en Él. Yo recuerdo que hace algún tiempo una hermana en la fe vino a la congregación, hizo parte de nuestra congregación y siempre me gusta colocar algo de humor y me gusta enriquecer el mensaje con algo de carisma, con algo de alegría. Y ella me contaba la historia que había llegado una pareja a un local donde vendían mascotas y que en una de las jaulas había un loro y este loro estaba rezando el Padre Nuestro. Y le dijeron, uy, qué loro tan interesante, ¿cuánto vale este lorito? Le dijeron, vale 300,000 pesos. Uy, qué chévere. Y él recitaba el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Lo que está en Mateo y lo que está en Lucas, la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo, que muchas veces ni siquiera la repetimos pensando que es religiosidad, pero qué oración tan linda. Y miran al otro lado y había otro lorito, pero ese estaba adorando, estaba cantando, estaba exaltando el nombre de Dios. ¿Qué alabanza? La que te guste a ti. Y dicen, ve, ¿y cuánto vale ese lorito? Ese vale 500,000 pesos. Porque este no solo canta, sino también ministra, está orando y está cantando. Ve, qué bonito. Y al otro lado había un lorito gordito, de pronto lo asocian conmigo, y ya más entrado en años y el loro no hacía nada. Y le dicen, ¿y este loro qué hace? Nada. ¿Y cuánto vale? 1,000,000 de pesos. ¿Y por qué vale 1,000,000 de pesos si no hace nada? Si este que reza vale 300 y este que canta vale 500 y este que no hace nada vale 1,000,000, ¿por qué? No sabemos. Pero es que este y este le dicen pastor. Por eso es tan costoso. Y a veces nos ocurre esto. Cantamos, alabamos o no hacemos nada. ¿Por qué? Porque nuestra fe no ha sido ejercitada. Porque nuestra fe tiene que ser probada. Y si tú estás pasando momentos difíciles, iglesia, no te preocupes, pero no quiero ser como el loro que no hace nada. A mí la oración que más me gusta y la que más practico y la que más hago es la oración escritural. Mencionando y recordándole a Papito Dios lo que dice su palabra. Es la que me encanta. Me centro, el mismo Espíritu me lleva a orar de esa manera. Y yo quiero decirte en esta mañana, amada iglesia, Él sabe lo que ha de hacer. Él sabe lo que ha de hacer. Porque vivimos en una realidad y hay una historia en la Biblia que creo que es muy propicia y oportuna para hablar sobre este tema. Yo quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio según San Juan, al capítulo 6, mi amada iglesia, versículo 1. Y vamos a leer el contexto de esta palabra. Por favor, yo quiero que medites sobre este título el día de hoy. Él sabe lo que ha de hacer. Amén. Y si lo puedes compartir, yo no te estoy tomando porque hace poco escuché a un ministro de Dios que me gusta escuchar, pero va en contra de que uno diga que repitan o que digan tal cosa, que porque no son tontos. No, yo no pienso que seas tonto, pero sí creo que cuando uno dice las cosas y uno mismo las oye, uno más las cree. Es que la palabra dice que por el oír viene la fe, no por leer, por el oír.
Por eso es importante leer en una voz audible que uno mismo escuche. Dile al que tienes al lado, él sabe lo que ha de hacer. Él tiene el control de todo. Él no se le sale de las manos nada. Dile, la fe está siendo probada. Esa fe está siendo probada. A los hermanos que están estudiando, yo sé cómo les preocupa una mala calificación. Yo sé cómo les preocupa el tener que nuevamente pagar por una materia. Y yo te digo hoy, ¿será que cuando venga el Señor Jesucristo hallará fe en la tierra? ¿Será que sí? Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. ¿Por qué lo seguían? Porque sabía que él tenía todo el poder para hacer milagros en los enfermos, para sanarlos. Y dice el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El versículo 6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahorita, cuando yo siga leyendo este versículo, estos capítulos, tú te vas a caer en cuenta cuál es todo el contexto. De pronto ya lo sabes. Sí, estoy hablando de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero mire que el episodio central, la base de esta enseñanza, va más allá de una multiplicación de unos panes y unos peces, mi amada iglesia. Si vemos entre líneas, si meditamos y escudriñamos la palabra de Dios, lo que me muestra esta palabra de Dios es que la base principal para que esto ocurriera era que Jesús estaba probando la fe de sus discípulos. Y cuando nosotros vemos este pasaje, sí, cómo el Señor multiplicó los panes y los peces, sí, cómo el Señor utilizó a un joven y tocó el corazón del joven para que él le llevara esos panes. No, eso es secundario. Eso es irrelevante. Lo que realmente tiene significado en esta enseñanza es el versículo 6, mi amada iglesia. Volvamos a leer el versículo 6 y léelo en voz audible. Pero esto decía para probarle. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? Porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comiera un poco. 200 denarios de pan no alcanzarían para que comieran cada uno de ellos. En la versión lenguaje actual y la versión nueva traducción del viviente dice, ni porque trabajáramos mucho tiempo, dice la versión del viviente, ni porque trabajáramos mucho tiempo alcanzaríamos a recoger la plata para comprar tanto pan. Y en la lenguaje actual dice, ni porque trabajáramos 200 días, hablan del trabajo. Ni porque trabajáramos 200 días, tendríamos el dinero suficiente para comprar tanto pan. Hay otros que afirman que era una locura pensar que en la bolsa que tenía Judas, que era el tesorero de Jesús, hubieran 200 denarios ahí, dispuestos para comprar tal cantidad de pan. Hace algunos días escuché que alguien afirmaba que Felipe era incrédulo y que Felipe era pesimista. Yo no veo nada de pesimismo ahí. Yo no sé si tú ves pesimismo. O yo no veo nada de incredulidad ahí. Yo veo lógica. Yo veo una realidad. Es lo que estoy viendo. Si tú estás en tu casa, mi amado hermano, y te llegan 100 personas, y aquí eran más de 5,000, y te llegan 200 personas, y tú vas a tu cocina y te encuentras que tienes media libra de arroz,
y por mucho una cubeta de huevos, que son 30 huevos en una cubeta, y llega alguien y le dice, hola, no estábamos esperando tantos familiares, tantos amigos, la casa se llenó y la gente está hasta la calle. Yo te voy a seguir leyendo. Era una cantidad de gente impresionante. Y de pronto te acercan a ti, al encargado de cocinar en tu casa, habitualmente es la señora, es la esposa, es la mujer, y tú le dices a ella, ¿qué vamos a hacer? Es algo lógico, no hay comida para tanta gente. Hagan lo que hacen algunos hermanos, aprieten estómago y aguantes a que se vaya la visita, porque qué pena comer si no alcanza para todos. La gente, los discípulos estaban diciendo, despidan a esta gente. Señor, despídelos. Esta gente tiene hambre. Y Jesús dijo, ¿qué le vamos a dar de comer? Felipe en algo lógico dice, no, Señor, es algo real. No tenemos nosotros cómo darle de comer. Pero la palabra dice, Jesús hizo para probarle la fe. Hoy en esos momentos que podemos estar viviendo, dicen, no, no hay. No hay. Déjame decirte, Dios se provee. Y Dios te provee a ti mismo. Porque si el Señor te ha llevado a través de un sueño, de una visión, a mostrarte a dónde te va a llevar, Él es fiel y te va a llevar. Y te va a colocar en ese lugar. Vuelvo y te lo repito, por favor. Para mí los versículos claves están en el 5 y en el 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto, ¿qué es esto para tantos? ¿Sí sabes que mucha gente se enfoca en este versículo, en los panes y en los peces? Mucha gente se enfoca en eso. Y dice, aquí la clave es que el Señor multiplicó los panes y los peces. No, aquí la clave es que Dios estaba probando la fe. Aquí la clave de esta pandemia no es cuántos enfermos hay de COVID-19. Aquí la clave de esta pandemia no es cuántos están desempleados. Y me puedo sumar entre ellos. Mi hermano, yo tengo mi trabajo, o tenía mi trabajo, hoy no tengo trabajo. Hoy no tengo trabajo. O sea, no soy aislado a lo que te pasa a ti. Yo estoy contigo. Estamos en la misma situación. Igual que tú y a muchos que nos está pasando, pagamos una renta, no tenemos casa. Igual que a ti, hay una necesidad de pagar una renta, de pagar unos servicios. Hay necesidad de proveer una casa, unos alimentos. Pero es que el centro de la situación no es el desempleo, no es la enfermedad, no es la escasez. Lo central de lo que está pasando es que el Señor puede estar probando tu fe. El Señor está probando tu fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Yo sé que es una palabra que debe penetrar a lo más profundo de nuestro corazón. Y tú puedes decir, yo estaba desenfocado. Este pasaje veía los panes y los peces. En ese momento estaba viendo el COVID-19, estaba viendo el desempleo, estaba viendo la escasez, pero nunca había pensado que mi fe estaba siendo probada. Y si el Señor ha sido fiel contigo, en esos 4 meses que estamos viviendo esta situación aquí en Colombia, desde el 19 de marzo, si no estoy mal, ¿sabes algo? A mí me están molestando mucho mi familia, mi casa, mi hogar, porque no he enflaquecido, al contrario, me he engordado. Me he engordado. Entonces no he aguantado hambre. Y esa es la situación, iglesia. Para que la fe sea hallada, ¿qué?
en alabanza, dice nuestro hermano Pedro, no en quejabanza. Porque muchas veces no alabamos sino nos quejamos. Ustedes que me conocen, que hacen parte de la iglesia, que saben cómo soy, acuérdate de esos temas que a veces menciono y muchos me pueden descalificar. Que no me alcanza y que no, con lo poquito que gano yo, que no me alcanza y que no, que no. Y tú puedes decir, aunque la higuera no florezca y aunque la vid no dé su fruto, ni hayan sembrados en los campos, ni haya ganado en los establos, Dios me sostiene. Porque Dios se provee. Y Dios no es un mal padre que abandona a sus hijos. Pero es necesario que nuestra fe sea probada. Y dice Andrés, por ahí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿para qué puede alcanzar eso? ¿Para qué puede alcanzar? Hay personas que dicen, de pronto yo tenía mis ahorros y ya no hay. Vas a empezar a ver lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios. Siempre escucho personas que me dicen, pastor, mire, he pasado situaciones difíciles y en el momento menos propicio o el que menos yo pensaba, me llegó un dinero para unos medicamentos. Me llegó una ayuda, un recurso. No temas, manada pequeña. Y aquí en esta palabra dice que cuando le llevaron los panes a Jesús y los peces los pusieron en las manos de Jesús, sigamos leyendo. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones, en contar mujeres y niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado a gracias, dice que para que encontremos nuestra fe y sea hallada en alabanza, en gloria y en honor. Él dio gracias. Dice, y dando gracias lo repartió entre los discípulos, y los discípulos en los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cierto que nos gusta la comodidad? ¿Cierto que nos gusta la tranquilidad? Pero es necesario que nosotros podamos decir, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es nuestro pan de cada día. Y muchas veces queremos sacarle el cuerpo a situaciones difíciles. Personas que podían llevar 10 años, 15 años a empresas y hoy les han reducido a algunos el sueldo y a otros les han dicho, no podemos seguir. Locales que se están desocupando en los centros comerciales, empresas que están cerrando. Pero es el momento para decir, yo estoy parado sobre la piedra de ángulo, mi fe está en Jesucristo, amén. Puesto los ojos en Jesús, la fe debe ser probada. Dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Agitadas y llevadas. No solo en lo económico, mi hermano. Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús no tuvo afán de llegar a la casa de María y de Marta y de Lázaro, porque cuando fueron los mensajeros de esta casa a decirle, al que amas está enfermo, Jesús dijo algo, esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a mi Padre y que el Hijo sea glorificado en él. Y si lo que Dios te ha permitido ver no lo has vivido, dile, Señor, gracias porque estás probando mi fe. Cuando el profeta llega a la casa de la viuda,
y le dice, dame un vaso de agua. Y Dios le dice, ve a la casa de la viuda porque yo le he dado orden para que te sustenten. Y el profeta le dice, regálame un vaso de agua. Y cuando ella fue y le trajo el vaso de agua y se devolvió, dijo, ahora hazme algo que comer, dame un pan, dame una torta. Y la mujer dijo, viva Jehová, que no tengo que darte de comer, sino un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una tortilla y dejarme morir con mi hijo. Y el hombre dijo, hazlo, pero hazme a mí primero. La fe de esta mujer estaba siendo probada, mi iglesia. Eso está en Primera de Reyes 17, si no estoy mal. Y dice que esta mujer le trajo ese bocado al profeta y dice la palabra que mientras duró la sequía no escaseó ni la harina ni el aceite en la casa de esta mujer. Él sabe lo que ha de hacer. Jesucristo sabe lo que ha de hacer. Tu fe está siendo probada. ¿Y sabes algo? Yo quiero que cuando el Señor, que sigue probando nuestra fe, encuentre esta fe en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. No más. Yo quiero que esto quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Este tiempo, el centro de lo que estamos viviendo no es la pandemia COVID-19. Lo que estamos viviendo no es el aislamiento, no es la escasez, no es el desempleo. Lo que estamos viviendo es tiempo de prueba, tiempo de prueba. ¿De prueba qué? Nuestra fe. Y esa fe va a ser hallada. ¿En qué? ¿En qué va a ser hallada? Como dice el libro de Pedro, en alabanza, gloria y honra, mi amada iglesia. Amén. Que tiemblen las tinieblas, porque somos luz. Deja de la queja, avanza. Alaba al Señor en todo momento, porque Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra y de todo poder. Amén. Tengo que despedirme, mi amada iglesia. Pero por favor, cuando vuelvas a leer esta palabra de la multiplicación de los panes y de los peces, acuérdate que ese no es el centro del mensaje. El centro del mensaje es que Dios sabía, Jesús sabía lo que iba a hacer. Y que Él probó a Felipe y probó a sus discípulos. Y que la gente dijo, esto es verdaderamente el profeta. ¿Cuántos aún que hacen parte de una iglesia, cuando salga de esta situación tan difícil, van a decir, ahora sí reconozco a qué iglesia pertenezco? A una iglesia viva, cuya cabeza es Jesucristo, porque mi fe ha sido probada. Amén. Qué tremenda palabra. Permíteme, el día de hoy orar por tus ofrendas, por tus diezmos. Amado Señor, yo hoy bendigo todas las ofrendas y los diezmos de una iglesia que te ama, de una iglesia, Señor, que lo tiene claro y no da por necesidad, ni por recibir nada a cambio, ni da con tristeza, sino dan porque te aman, amado Señor. Y yo hoy obro en fe, Señor, y oro conforme a tu palabra, Señor, y tú dices, probadme en esto. Mi amado Señor, tú dices que pruebas nuestra fe, pero también dice, pruébeme en esto. Es la única parte donde la Biblia dice, probadme en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Sanaré la tierra, reprenderé al devorador, bendeciré las manos, la obra de tus manos, y las naciones los llamarán bienaventurados. Señor, queremos fiarnos de todo corazón en ti, Señor, y no en nuestra propia prudencia. Queremos reconocerte en todos nuestros caminos y tú enderezas nuestras veredas, mi amado Señor. Gracias, mi amado Señor. Yo bendigo de una manera sobrenatural la fe de mis hermanos que han tenido la posibilidad, aún en medio de su necesidad, de ofrendar y diezmar, porque te aman, Señor. Gracias. También, Señor, bendigo a aquellos que no han podido ofrendar ni diezmar y que hay necesidad en sus casas, Señor, para que seas tú brindándoles, amado Señor, todo lo que les hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, mi amado Señor. No podemos despedirnos, amada iglesia, sin pedirle a aquellos que no hacen parte de nuestra fe cristiana que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso te pido que si tú no has recibido a Jesús,
lo invites esta mañana a ser parte de tu vida. Dile, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón para que mores en él. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no permitas que sea borrado nunca jamás. Séllame con tu Santo Espíritu, Señor, y revélame el plan y el propósito por el cual tú me creaste y me diste vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mi amado, si tú hiciste esta oración por primera vez, te invito a que sigas conectado en nuestros mensajes, en nuestro canal, La Plenitud de su Presencia, en nuestro mensaje dominical todos los domingos a las 10 de la mañana y nuestro mensaje de martes a viernes en el Alba con el Señor. Que el Señor te continúe bendiciendo, iglesia, y no quiero dejarte sin que antes mires al que tienes al lado y digas, Él sabe lo que ha de hacer. Amén. Que Dios te continúe bendiciendo, iglesia.